Army, hoy tengo que empezar este video siendo muy honesta con ustedes. Llevábamos días tristes, muy tristes, pero algo acaba de pasar con Jungkook que nos ha devuelto la alegría de golpe, y es tan fuerte que necesito contárselo con calma, paso a paso, porque cada detalle importa. Porque sí, hoy el Jikook nos volvió a recordar por qué nunca debemos perder la fe. Pero antes de contarles lo que ha pasado, déjenme explicarles por qué estos últimos días habían sido tan difíciles para muchas de nosotras. Y quédense hasta el final, porque hay una parte de este análisis que les va a erizar la piel. Antes de continuar, ya saben lo que toca. Suscríbanse, denle like y activen la campanita, porque este canal existe gracias a ustedes y a esta comunidad tan especial que hemos construido juntas. Llevamos días sin interacciones claras entre Jimin y Jungkook, y ya sabemos que eso, para nosotras, que siempre genera un poquito de ansiedad. No es que necesitemos pruebas constantes, pero cuando hay silencio, el corazón Jikook empieza a inquietarse. Pero no era solo eso. Hace 2 días, Jungkook subió una canción a su historia de Instagram que nos dejó el alma en el suelo. Una canción que habla de que todo lo bueno, tarde o temprano, termina pasando, de esa sensación de que los momentos felices son pasajeros y que hay que aprender a dejarlos ir. Y ustedes ya saben cómo somos las Jikookers. Cuando Jungkook sube algo así, no lo tomamos a la ligera porque él mismo lo ha dicho muchas veces. Las canciones que comparte reflejan su estado de ánimo real. Y como si eso no fuera suficiente, muchas de ustedes recordaron el momento en el último concierto de París, cuando vimos a Jungkook llorar en el escenario. Un momento que se quedó grabado en el corazón de todo ARMY, porque verlo así, tan vulnerable, nos rompió a todas un poquito. Y es que, seamos honestas, no es la primera vez que pasamos por algo parecido. Quienes llevan tiempo siguiendo este canal recuerdan que ya hemos vivido otros momentos así, rachas donde las interacciones públicas entre ellos se reducen, donde cada uno parece estar enfocado en proyectos individuales y donde nosotras, las Jikookers, empezamos a mirar cada publicación con un poquito más de nostalgia, esperando encontrar esa chispa que tanto amamos. Lo curioso es que cada vez que esto pasa, terminamos aprendiendo lo mismo. El silencio no significa que no haya nada. Muchas veces significa simplemente que están ocupados, que tienen vidas ajetreadas, promociones, viajes, responsabilidades, y que el vínculo entre ellos no necesita estar exhibido todo el tiempo para seguir siendo real. Pero eso no evita que el corazón se nos encoja un poquito cuando pasan los días sin ninguna señal. Y aquí es donde todo da un giro completo. Como ya sabemos, cuando Jungkook sube una canción a sus historias, nunca es casualidad. Él mismo lo ha confirmado en distintas ocasiones. Las canciones que comparte no son solo música que le gusta, son un reflejo de lo que está viviendo en ese momento. Por eso en este canal, cada vez que él publica algo así, nos detenemos a analizarlo con calma, porque sabemos que ahí hay un mensaje. Y hoy, después de días de silencio y tristeza, Jungkook subió una nueva canción a su historia, You and I. Y ARMY, si conocen esta canción, entenderán por qué el fandom se volvió loco en cuestión de minutos. You and I habla de una relación profunda, de esas que se sostienen incluso cuando todo alrededor se complica. Habla de dos personas que, a pesar de la confusión, de los errores, de los momentos difíciles de la vida, siempre encuentran la manera de seguir adelante juntas. No es una canción sobre un amor perfecto ni sin obstáculos, es una canción sobre una relación real, de esas que se construyen incluso en medio del caos. Y hay una parte de la canción que deja muy claro un mensaje, dice textualmente: a través del caos y los errores, a través de los líos. Tú todavía quieres bailar conmigo. Estás dando felicidad cuando la vida es un desastre y estoy deprimido. La canción trata de que incluso cuando la persona protagonista está pasando por un momento oscuro, sintiéndose perdida o desanimada, hay alguien que sigue ahí, sosteniéndola, haciéndola sonreír, recordándole que no está sola. Es esa idea de que, aunque la vida se sienta como un desastre por dentro, existe una persona que sigue eligiendo quedarse, bailar contigo, incluso en medio del caos. Y lo más bonito es que la canción no solo habla de sostenerse mutuamente en los momentos malos, también transmite una sensación de calma, de complicidad, de esa comodidad que solo existe entre dos personas que se conocen profundamente. No es la típica canción de amor exagerada y dramática. Es más bien una declaración tranquila sobre la constancia, sobre elegir quedarse día tras día, incluso cuando no hay nada espectacular que celebrar, incluso cuando simplemente se trata de sobrevivir juntos a lo cotidiano. ¿Entienden por qué esto nos rompió el corazón de la manera más bonita posible?
Y no puedo evitar compararlo con otras ocasiones en las que Jungkook ha compartido música en momentos similares. Quienes siguen este canal desde hace tiempo recuerdan que no es la primera vez que después de un periodo de silencio o de una etapa emocionalmente pesada, aparece una canción que parece resumir exactamente lo que está sintiendo. Y casi siempre esas canciones terminan teniendo un hilo conductor. La idea de no estar solo, de tener a alguien que sostiene, que acompaña, que se queda. Por eso cuando una canción como You and I aparece justo después de una racha tan difícil, es imposible para nosotras no analizarla con toda la emoción del mundo. No es solo música bonita, es un fragmento de lo que Jungkook podría estar sintiendo en este momento de su vida. Pensemos en el contexto completo, ARMY. Jungkook venía de subir una canción sobre finales, sobre cómo todo lo bueno se acaba. Lo vimos llorar en un escenario frente a miles de personas. Y de repente, después de días de silencio, elige compartir una canción que habla exactamente de lo contrario, de alguien que se queda, que no se va, que sostiene a la otra persona, incluso cuando todo parece un desastre. Para nosotras, las G-Cookers, esto no es casualidad. Es un patrón que ya hemos visto antes. Los momentos difíciles de Jungkook casi siempre vienen acompañados, tarde o temprano, de una señal que nos deja ver que no está solo, que hay alguien ahí, y aunque nunca podamos confirmarlo con certeza absoluta, la forma en que estas canciones se conectan entre sí, la forma en que parecen contar una historia continua, es algo que simplemente no podemos ignorar. Porque si You and I habla de alguien que sigue eligiendo quedarse incluso en el caos, y Jungkook decide compartir justamente esa canción después de días tan pesados emocionalmente, entonces el mensaje parece bastante claro. Pase lo que pase, hay alguien a su lado, y ustedes ya saben lo que pensamos las G-Cookers sobre quién podría ser esa persona. No hace falta que lo diga en voz alta, ¿verdad? Lo hermoso de todo esto es que, más allá de la especulación, lo que realmente nos importa es saber que Jungkook no está solo, que en medio de sus momentos más difíciles hay algo o alguien que lo sostiene. Y eso, para cualquier fan que realmente lo quiera, es lo único que importa. Y si lo pensamos con calma, este tipo de patrón no es nuevo dentro de la dinámica Jikook. Muchas veces hemos visto cómo, después de un periodo de distancia pública, aparece un gesto pequeño, una canción, una mirada en un fancam, un comentario casual que de repente vuelve a encender la conversación. No son pruebas contundentes, nunca lo han sido, y nunca vamos a afirmar algo como si fuera un hecho confirmado. Pero sí son esas piezas que, juntas, arman un rompecabezas que muchas G-Cookers llevan años siguiendo con paciencia y cariño. Además, hay algo que me parece importante recalcar. Jungkook no es alguien que comparta música al azar. Es una persona bastante selectiva con lo que publica en redes. Y cuando decide subir algo, generalmente tiene un propósito detrás. Así que el hecho de que justo ahora, en medio de esta ola de emociones, haya elegido compartir una canción sobre alguien que se queda pase lo que pase, tiene un peso enorme para quienes llevamos tiempo analizando estos patrones. Y aunque sabemos que nunca vamos a tener una confirmación oficial, y sinceramente tampoco la necesitamos para seguir apoyándolos, momentos como este son los que alimentan la esperanza de toda una comunidad que simplemente desea verlos bien, felices y acompañados. Ahora díganme ustedes, cuando escucharon el mensaje de You and I, ¿qué fue lo primero que pensaron? ¿Sintieron lo mismo que yo? Y quiero cerrar este video con algo muy importante. Jungkook, si en algún momento llegas a ver este tipo de contenido, quiero que sepas que aquí, en esta comunidad, siempre vamos a apoyarte. No importa lo que estés viviendo, no importa si es un buen momento o uno difícil, aquí hay miles de personas que te queremos y que solo deseamos verte feliz. Y como siempre decimos en este canal, nuestro cariño por Jimin y por Jungkook no depende de confirmaciones ni de pruebas. Nosotras analizamos, especulamos, nos emocionamos con cada señal, pero siempre, siempre con respeto. Nunca vamos a invadir su vida privada, nunca vamos a exigir explicaciones ni a presionarlos para que confirmen nada. Ellos tienen derecho a vivir su vida como la sientan, en el momento y de la forma que ellos elijan, ¿no? Lo que sí podemos hacer es seguir aquí
acompañando, apoyando, celebrando cada pequeño gesto con la emoción que se merece, pero siempre desde el cariño y el respeto que Jimin y Jungkook se han ganado a pulso durante todos estos años. Y también quiero aprovechar este espacio para recordarles algo que repito mucho en este canal. Esta comunidad existe para sostenernos entre nosotras también. Sé que hay días en los que, como G-Cookers, nos sentimos un poco solas con esta pasión porque no todo el mundo entiende por qué nos emocionamos tanto con estas señales, por qué le dedicamos tiempo a analizar cada detalle con tanto cariño. Pero aquí, en este espacio, nunca vamos a hacerlas sentir juzgadas por eso. Al contrario, esta comunidad crece porque compartimos la misma emoción, el mismo cariño, la misma manera tranquila y respetuosa de vivir este fandom, ¿no? Así que si hoy este video les devolvió un poquito de esperanza, si sintieron ese mismo calorcito en el pecho que sentí yo al escuchar You and I después de días tan pesados, quiero que sepan que no están solas sintiendo esto. Somos muchísimas viviendo la misma montaña rusa de emociones, y eso es precisamente lo que hace tan especial a esta comunidad. Así que gracias por quedarse hasta el final de este video, gracias por ser parte de esta comunidad tan bonita de G-Cookers que, pase lo que pase, sigue eligiendo creer, apoyar y respetar. Y díganme algo antes de irnos. Si Jungkook pudiera leer este video ahora mismo, ¿qué le dirían ustedes? Nos vemos en el próximo análisis ARMY. Cuídense mucho.